Bendiciones a todos los oyentes. Los que no me conocen, mi nombre es Adaluz Ballestas Ariza, pastora en Santa Marta, Colombia. Estamos trayendo un tema acerca de la mayordomía del reino de los cielos. No mayordomía en general, sino del reino de los cielos, del gobierno de Dios, de la nación celestial. La mayordomía del único Rey soberano sobre todos los reyes. La mayordomía de Jehová de los ejércitos. Y hemos traído una secuencia de temas. ¿Por qué estamos trayendo estos temas? Porque nosotros creemos en Dios, le creemos a Dios, nos apartamos del pecado, del mundo, de la maldad, pero vemos cosas que no, como que no encajan. ¿Por qué si la Biblia dice esto? Porque yo vivo así. ¿Por qué si la Biblia dice esto yo no lo veo en mi vida? Y empieza una confusión. Empieza una confusión, como la que me pasó a mí cuando me hice esta pregunta. ¿Por qué yo no veo en mi vida y en muchos cristianos que son fieles, que se apartaron del pecado, que yo sé, yo lo he visto, yo sé que se han consagrado a Dios y su trabajo es predicar, guardarse en pureza, hacer cosas buenas? ¿Qué pasa? Y yo, Señor, yo me he escudriñado, yo me he metido en ayuno, en oración, en vigilia, lectura bíblica, pero no sé qué está pasando. Muéstrame qué está pasando, porque tu pueblo vive así. Y me refería yo a las finanzas, a la economía. Me refería a la pobreza. Porque yo veía que en la Biblia, en Deuteronomio 29, habla de la pobreza como maldición. Y dice, serás esclavo y serás siervo y estarás abajo y no serás cabeza nunca. Y siempre tus enemigos serán tus jefes y el perverso será tu Señor. Y yo dije, Señor, pero si mi Señor eres tú, te me da una confusión. En esa confusión yo dije, me voy a meter en ayuno y oración para que Dios me revele, porque yo no he encontrado en ninguna prédica. Yo iba casi, aparte de la prédica que uno escuchaba por acá, yo escuchaba prédica, pero las prédicas que escuchaban eran acerca de la salvación y estaba súper bien eso, acerca del ayuno, súper bien, acerca de las vigilias, súper bien, acerca de la lectura bíblica, súper bien, todo eso lo estaba haciendo yo, pero yo no tenía una moneda en el bolsillo, yo no tenía un peso en el bolsillo, yo no tenía nada, como dicen por ahí, donde caerme muerta. Y yo dije, aquí falta algo que no lo he escuchado. Y me metí para que Dios me la dijera él mismo. Ayuno y oración. Señor, revélame. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, yo necesito esas cosas ocultas que yo no conozco. Revélamelas tú. ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué andamos en miseria si no andamos bebiendo, ni metiendo vicio, ni prostituyéndonos, ni andamos malgastando en casinos? Nos hemos apartado del mundo. ¿Por qué andamos así? ¿Por qué mis líderes espirituales son santos de ayuno, echan fuera demonios, levantan enfermos? Yo sé, Señor, yo lo he visto. ¿Y por qué está tan pobre? Y eso me desesperaba. Y hasta que no me conteste no te suelto, como Jacob. Jacob le dijo al ángel, hasta que no me bendigas no te dejo. ¿Qué le tocó el ángel? Hasta el ángel dijo, ya suéltame porque ya amanece y tú estás pegado como una garrapata y suéltame. No, hasta que no me bendigas no te dejo. Y lo bendijo y le solucionó el problema. Así dije yo, si no me bendices no te dejo, aquí no voy a soltar el ayuno hasta que no me digas qué está pasando conmigo y con toda tu iglesia que está así. La mayoría, el 99.99, diría yo, porque de pronto no conocía a otros pastores, otros líderes, otros cristianos de otros países. Yo estaba viendo, era mi región, la costa, en Colombia, donde la costa, pues, ese era el evangelio que yo veía, de pobreza. Gente que había tenido negocios, gente que había tenido empresas, de repente tiraban todo para convertirse al evangelio y terminaban en la calle. Gente que eran dueños, propietarios de casas, apartamentos,
empresas, negocios, ganado, finca, y de repente se convertían en el evangelio y terminaban en la calle, arruinados, fiándole en la tienda, fiándole al otro, prestando. Y yo dije, aquí está pasando algo raro, aquí algo no encaja, algo no encaja. Así que yo le dije, si no me muestras, aquí me iré a morir, pero yo no acepto que la Biblia diga una cosa y yo esté viendo otra. Aquí hay algo que no encaja. Y soñé, en medio de ese ayuno, yo soñé que iba por un camino muy angosto, donde solo cabía un pie, así como la línea del tren, que es recta, o sea, que es delgadita. Y uno tenía que caminar con cuidadito, porque solamente cabía un pie, uno adelante y otro atrás así. Y una fila de gente, yo miré la fila de gente, y en esa fila había niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, de toda clase. ¿Qué pude notar allí? Que todos, la mayoría de ellos, no digo todos, la mayoría eran pobres. Y todos eran santos, todos eran gente de fe, gente de oración, bueno, de fe en la salvación, pues, pero no fe en otras cosas, nada más en la salvación. Y yo era una de la lista, yo también iba ahí aburrida. Delante de esa fila había un río oscuro, así como acá en Colombia el río Magdalena, que uno pasa el puente y el río es oscuro, porque ahí desembocan todos los ríos, casi todos los ríos de Colombia, y ese río es muy oscuro, muy peligroso. Y del otro lado del río yo vi una gran ciudad, blanca, resplandeciente. Su luz era más blanca que la del sol, o sea, era linda. Y yo vi que al lado mío, a la derecha, iba Jesús, vestido de blanco, hermoso. Y yo le pregunté, ¿este camino qué es? Y me dijo, este es el camino de la salvación. Yo dije, es muy angosto. Y dijo, sí, estrecha es la puerta, es estrecho el camino. Y los que vamos aquí, ¿quiénes somos? Dice, esta es mi iglesia. Todos los que van aquí son santos, ninguno está en pecado, todos son santos, redimidos por la sangre por mi sangre. Y yo le dije, ¿y ese río qué es? Me dijo, ese es el río de la muerte. Todos tienen que pasar por ahí, todo ser humano debe pasar por ahí, aunque sean del reino de los cielos, deben pasar por ahí, por ese río de la muerte, tienen que morir un día. Y esa ciudad que está allá adelante, ¿qué es? Me dijo, esa es la Nueva Jerusalén, donde ellos anhelan llegar pronto. Mientras que yo estoy así, yo vi esa cola larga. Cuando eso yo tenía unos 20 y tantos años, no tenía ni los 30 años. Yo me aburrí mucho cuando yo vi ese camino largo. Yo dije, ay, Dios mío. Hasta le dije, ¿me puedo adelantar un poquito y pasar ese río rápido? Me dijo, no, no es el que quiere, es por turno. Entonces yo me aburrí y empecé como a arrastrar los pies cuando uno tiene pereza de hacer algo. Y arrastrando los pies como dando pataditas así del aburrimiento. Yo pateé una pila de tierra. Esa pila de tierra cuando la pateé era como la tierra que hacen las hormigas, que es blandita. Como yo soy campesina, yo sé cómo es porque yo pateé casas de hormiga o tierras de hormiga, las pateé. Eso sí, me llevaban mi limpia porque ellas salían y me atacaban. Pero a mí me encantaba desbaratar la tierra de hormiga. La pateé, yo pensé que iban a salir hormigas. Jesús me dijo, agáchate y cava. Cuando yo me agaché y cavé, yo vi mucho peso colombiano, moneda colombiana, billetes, enrollado así con cauchito, con liguitas. Me dijo, agáchate, cava más. Yo cavé más. Cuando yo cavé más, eran dólares, ya no habían billetes colombianos, sino dólares. Entonces que el dólar vale más que el peso colombiano. Y yo cuando vi todo ese dinero, toda esa cantidad, yo le dije, Señor, si aquí hay tanto dinero, ¿por qué tu pueblo va en pobreza y en miseria? Y él me dijo, porque mi pueblo no ha creído que mi Padre Celestial ha puesto ingresos en el camino mientras que llegan allá. Y yo le dije, porque yo lo encontré. Y me dijo lo que está en Mateo 7:7. ¿Sí? Recuerden que Mateo 7:7 dice, y todo aquel que pide recibe, y el que llama se le abrirá, y el que busca halla. Y yo le dije, ¿y ellos? Me dice, ellos no están buscando esto.
Míralos cómo van. Todos quieren nomás llegar al río rápido, pasar y llegar a la ciudad celestial. Pero no han entendido ni han creído que mi Padre ha dado mucha provisión en el camino mientras que llegan allá. Y tú buscaste y encontraste. Llamaste y se te abrió. Pediste y se te dio. Y yo desperté sentada en mi cama, en la vida real, dizque contando plata. Y cuando yo estoy contando plata, yo nunca he sido sonámbula, pero yo me desperté como si estuviera contando mucho dinero. Cuando yo volví en sí, me di cuenta que era un sueño y la pobreza seguía. Yo no tenía ni una moneda, pero era una revelación. Yo dije, si esto es de Dios, que me lo muestre 2 veces. Porque la Biblia dice que si el asunto es de Dios, se repite 2 veces. Si el sueño es de Dios, la visión se repite 2 veces. Y el asunto es en serio y Jehová se apresura a cumplirlo. Y seguí orando y ayunando. Y a los poquitos días recibí otra vez el sueño. Tanto así, era tan real que yo dije, ya yo soñé con esto. Esto apenas es una confirmación del primer sueño. Soñé lo mismo, el mismo camino, la misma gente, el mismo río, la misma ciudad, el mismo Jesús al lado mío, yo preguntándole lo mismo, él respondiéndome lo mismo, pero aquí pasó algo más. Cuando me dijo, agáchate y cava, yo saqué pesos, dólares, y después me dijo, cava más. Ya esta vez las uñas ya sí me dolían porque había cascajo como piedra dura. Pero yo saqué fuerza. Se me maltrataron un poquito las uñas, las manos, pero saqué un cofre. Me dijo, ábrelo. Había todo tipo de riquezas, de bienes, de prendas preciosas, de joyas. Yo le dije, tanta riqueza en tu camino. Y la mitad de ese cofre, de esa riqueza, estaba en el desierto. El desierto era el mundo, porque el camino estaba en medio del desierto y él le llamó mundo. Entonces hay riquezas de Dios en el mundo y hay riquezas de Dios dentro de la iglesia. Lo que me hizo entender que las riquezas no hay que estar en el mundo para encontrarlas, porque ambas son de Dios. Las que están en el mundo son de Dios y las que están en la iglesia son de Dios, sino que Dios es justo y hace llover sobre justo e injusto, dice su palabra. Pero no hay que salirse del evangelio, no hay que salirse del camino para poder ser bendecido y ser prosperado. En el camino hay. Entonces, cuando yo le dije esto, él me respondió que su pueblo iba en pobreza porque nunca creyó que en el camino habían bendiciones. Porque nos metieron en la cabeza, yo me acordé en el sueño que nos metieron en la cabeza que si tú tenías dinero, te ibas para el infierno. Que si tú tenías prosperidad y la pedías, te ibas para el infierno. Lo contrario a todo lo que dice la palabra. En ese momento que yo estoy con ese dinero en la mano, sonó un trueno fuerte del cielo, una centella. Esa centella, como cuando va a llover y truena antes, horrible, sonó tan duro que todos nos asustamos. Y la centella habló. Pero antes de que la centella hablara, yo vi que caía mucho dinero del cielo, mucho dinero. Y yo la paraba con una falda que tenía, yo ponía la falda y se llenaba y caía afuera, hasta que sobreabundaba. Y yo dije, ¿y esta cantidad de dinero de dónde sale? Si aquí no hay avión, no hay nube, no hay edificio, ¿de dónde sale tanto dinero? Y el cielo estaba despejado. Fue cuando sonó la centella, y la centella habló y dijo, el mismo Jehová te bendice desde los cielos. Y yo desperté. Cuando yo desperté sentada en la cama otra vez contando dinero, no era nada, era una revelación. Pero de ahí fue cuando yo empecé a buscar. Y lo que Dios me ha dado hoy no es suerte, es que he buscado. Por eso quiero compartir con ustedes esto hoy. Porque si yo pude, ustedes pueden. Si yo encontré, ustedes también. Y mi deber como pastora y profeta de Dios, porque dice la Biblia, cuando haya profeta en mi pueblo, le hablaré en sueños y en revelaciones. Y como profeta y pastora, es mi deber comunicarles a ustedes la voluntad del Padre y qué quiere el Padre para ustedes. Entonces, con base en eso, yo le quería contar este testimonio, porque es que nos han enseñado que la santidad es miseria. Que entre más miserable tú seas, entonces tú eres más santo. Que entre más arruinado estés, entonces tú eres más humilde. Eso es mentira. Dios no, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Entonces, estamos con base en Génesis capítulo 2, del 8 al 14, porque el tema es mayordomía del reino de los cielos.
Y voy a leer para ustedes. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 14. Y dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartió en 4 brazos. Y el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el 12 dice: y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también bedelio y ónice. Y saltamos al 15. Tomó pues Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí vemos la mayordomía que se nos dio a cargo. Somos mayordomos o gerentes o administradores de todos los recursos del cielo, de todas las riquezas de la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Esto está en el Salmo 24:1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que nadie tiene nada aquí abajo. La tierra y su plenitud, el mundo, todo, y los que en él habitan. Si tú habitas en la tierra, tú no eres tuyo. Si yo habito en la tierra, ya yo no soy mía. Tenemos un dueño. Ese dueño se llama Jehová. Por tanto, él es el propietario. Nosotros somos los administradores, los mayordomos, los gerentes. Y un mayordomo y un gerente está obligado a rendir cuentas cada vez que el jefe o el propietario de la casa o del lugar lo requiera. Él no pide permiso para pedir cuentas, porque él es el dueño. Y hay que rendirles cuentas claras. ¿Por qué? Porque él demandará el mal uso que se le dio a esos recursos, el abuso, el desperdicio, el descuido que se le dio a eso. Y en la Biblia vemos más, en otra parte, donde habla de los mayordomos, que a uno le dio un talento para que lo administrara. Sí, eso lo dice Jesús ya en el Nuevo Testamento. La palabra de los talentos, ¿se acuerdan? A otro le dio 2 talentos, a otro le dio 5 talentos. Y averiguando yo, un talento era mucha, si era de plata, de metal, un talento no era una moneda, un talento era una medida de peso. Y un talento podía estar pesando casi 50 libras. O sea, era de 44 a 50 libras de plata, eso era mucha plata. Y si lo traemos a pesos colombianos, eran 20 años de trabajo con un salario mínimo. O sea, no era cualquier cosa. La gente piensa, hasta yo creía eso, que el talento era una moneda. Con razón, tan poquito. No, eran 20 años de trabajo. Una persona, si trabajaba 20 años con el salario mínimo, ya tenía lo que cuesta un talento. Un talento. A otro le dio 2, a otro le dio 5. Y se fue lejos. ¿Para qué? Para que lo multiplicaran y le entregaran tanto los talentos como las ganancias que generó. ¿Sí? Por eso la Biblia en el Génesis dice: multiplíquense y fructifíquense. O sea, fructificar, multipliquen, hagan, trabajen. Y se fue lejos. Y cuando vino, el que tenía 5 le devolvió 10, o sea, lo trabajó, lo multiplicó. El que tenía 2 lo trabajó, lo multiplicó, le devolvió 4. El que tenía 1 y dijo: me diste tan poquita cosa que yo ni creí en eso. Es más, tú siempre recoges, no sembraste, y empezó a juzgarlo. Yo por eso tuve miedo y lo escondí. Cavó en la tierra y lo enterró. El dueño, el propietario, le dijo: siervo inútil, malo, échenlo en las tinieblas de afuera, échenlo afuera, no merece estar administrando mis bienes. Y se lo quitó y se lo dio al que tenía más. De ahí siempre sale el dicho que la gente, sin saber que está en la Biblia, implícitamente la gente dice: cada día los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, y atacan a los ricos y le sacan propaganda y los persiguen y hacen más pobre a la gente dándole limosna. Eso no es bíblico, eso no es la mayordomía del reino. El Señor nos dijo: oye, tú que tienes 10, porque multiplicaste los 5, ven, tráeme acá, que este pobrecito nada más le dio 1 solo y tuvo miedo y lo enterró. A ver, tú que tienes 4,
vamos a darle a él más. Dijo, no, no se le dio. Le dijo, siervo malo, negligente. Y lo echó afuera y le quitó lo poquito que tenía. Bueno, para él era poquito comparado con los demás. Entonces vemos que la Biblia funciona diferente a los que nos ponen los gobiernos en nuestras naciones. Política de hombre, pero acá tenemos política del cielo. Gobierno de hombre, acá tenemos gobierno del cielo. En el gobierno del hombre, la justicia del hombre para Dios es basura. Por eso dice la Biblia, vuestra justicia para mí es como trapo de inmundicia. Entonces la justicia del hombre para Dios es basura. La justicia de Dios dice, tú te di un talento, usted me lo administra bien o si no va para afuera. Te lo quito. ¿Ves cómo derribamos los argumentos políticos del humano y cómo Dios establece su reino? Sin embargo, no sabemos el Padre Nuestro cuando decimos, ay, yo me lo sé, es la oración más bonita que hay. ¿Cómo dice? Venga a nosotros tu reino, pero no entendemos nada. Venga tu gobierno, venga tu justicia, venga tu autoridad, venga tu cultura, venga tus reglas, tus normas, es lo que quiere decir. Y aquí está. Entonces, estamos trabajando en esto, es porque la mayoría de personas solamente están orando para que Dios les provea y ya. Y no hacen nada, ningún propósito de lo que la Biblia dice lo están haciendo. Causas de la pobreza. Causa de la pobreza en mucha gente andando con malas compañías. Porque dice la Biblia en Proverbios 23, 20 y 21. Andar con bebedores, ¿sí? Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque ellos empobrecen. Y el sueño hace vestir ropa rota. Entonces hay gente que le da fastidio cuando otro, entonces dice, no es que ella o él se ajunte con la highlight. No es que se ajunte con la highlight. Es que la pobreza mental se pega. Si una persona todos los días, por ejemplo, tiene un buen talento que Dios le dio, los talentos son de Dios, y dice que no lo puede ejercer, saca cualquier pero como lo sacó el mayordomo malo o el siervo malo. Es que mi país es muy pobre, es que el gobierno no apoya, es que nadie me hace préstamo, es que mi marido me dejó, es que mi marido tiene otra, es que mi mujer despilfarra, es que esto, es que mi hijo, todo hay excusa igualito como la sacó el que tenía un talento. Pero el propietario no le aceptó talento. Dijo, buen malo y perverso, échenlo fuera y se lo quitó. Entonces, aquí vemos que muchos cristianos, muchos, yo sé porque yo estaba en esa lista hasta que aprendí, y no aprendí con dulce, aprendí con garrote. No aprendí con piñata, aprendí con lágrimas, que era mala mayordomo, que era mala administradora, que yo derrochaba los bienes del reino pensando que eran míos, que yo derrochaba el tiempo, que yo derrochaba mi dinero, porque yo decía que era mío. Mi tiempo es mío y dinero es mío y yo lo trabajo y es mío, 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 olvidándome que la Biblia dice de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada de eso es mío. Entonces, cuando la Biblia dice que no andes con gente que anda bebiendo, hay gente que hace parrandas en las casas, de pronto el cristiano no lo hace, pero dice, ay, mi hija va a cumplir años. Y ella misma invierte tremendo de los 2 pesos que tiene, esa misma persona cristiana, hasta presta en un banco y empeña y fía para hacerle la fiesta al niño o a la niña, o comprarle el vestido que vale más que la casa a veces, o que el rancho donde vive. Estoy exagerando, pero es una forma de hablar. Entonces esa persona está entre los que no saben administrar los bienes del Señor. Eso lo puede hacer alguien que tenga ya mucho dinero, que ya tenga muchas riquezas de verdad, que ya multiplicó. Sin embargo, tiene que ser equilibrado. No puede malgastar ni desperdiciar los dineros del reino. También hay gente que todo se lo gasta en comida. En todo se lo gasta en comida. Tiene un espíritu de gula. Eso es pecado. Eso es pecado. Dice la Biblia que hay hombres, hablando del humano, ¿no?, cuyo Dios es el vientre, o sea, la barriga. Gastan en comida para después gastar en los médicos para que le curen el colesterol que se ganaron y todo eso. Entonces andan pagando liposucción y andan pagando reducción de estómago y andan pagando quitadera de panza. Todos esos millones que se están gastando en eso, si lo invirtieran y si lo administraran bien, vivieran más saludable, vivieran mejor, ayudaran más,
a su país, a su ciudad, apoyaran más el ministerio de sus iglesias para llevar este evangelio donde no se conoce todavía. Pero no, eso comen, por ejemplo, cogen el sueldo, ya lo deben, ya lo deben. Yo he visto gente cuando yo trabajaba que antes del pago ya debían el sueldo, asegurados de que ya le iban a pagar. Por eso es que esa gente, cuando sube un gobierno y hacen cambio de política, el gobierno viejo tenía el poco de gente, o el antiguo tenía el poco de gente contratada. Llega un gobierno nuevo y saca toda esa gente que era de la política pasada y mete gente de su política actual. Entonces hay despidos masivos de contratos, de empleos, y las personas empiezan a sufrir. ¿Por qué? Porque ya deben. ¿Por qué deben? Porque ellos dijeron, no, tenemos un sueldo ahí, yo con esto compro esto y compran, y empiezan a empeñarse a prestar y a endeudarse sin saber administrar el dinero. Y cuando los echan, terminan en crisis depresiva, psiquiátrica, y hasta otros se suicidan. Entonces, la mala administración produce dolores de cabeza, el desorden. También la pereza. En Proverbios 6:6 dice, mira la hormiga, oh perezoso, no tiene rey, no tiene gobernador, no tiene señor, y en el verano prepara su alimento. En el verano prepara su alimento, y en tiempo de siega su mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que ella aprovecha bien el tiempo. Qué vergüenza, ¿verdad? Que nos manden a coger ejemplo de un insecto. Un insecto dándole sopa y sé con nosotros. Un insecto, una hormiga. Si dijera un elefante, dijera, claro, es más grande que yo. De una jirafa, claro, es súper alta. Un águila, claro, eso vuela alto. Pero que el Señor nos humille de tal manera que nos diga, mira, perezoso, ¿ves a la hormiga a la que tú pisas cada ratito y aplastas? Que no tiene señor, que no tiene política, que no tiene alcalde, no tiene gobernador ni presidente. Ellas hacen el trabajo mejor que tú. Ellas aprovechan la oportunidad y almacenan, no despilfarran, no gastan, no malgastan, no tiran. Ellas almacenan, porque ellas saben que un día va a llover. Y hay lugares donde cae mucha nieve en invierno. Y cuando hay mucha nieve, mucho invierno, en esos países donde hace nieve, las hormigas no pueden salir, se morirían de hambre todas, pero ellas aprovechan el verano y buscan su comida. Las hormigas cogen vegetales, no son vegetarianas, sino que ellas cogen las hojitas, las meten en cavernas profundas en la tierra, allí se descompone, se convierten en bacterias, o sea, ellas son carnívoras, allá se descomponen. Pero eso no lo pueden hacer ellas en el invierno, porque la nieve no va a dejar. Y en países tropicales, en países donde no cae nieve, caen lluvias que forman arroyos. Imagínense una hormiguita en los arroyos de Barranquilla acá. Una hormiguita en la inundación que se hace en Santa Marta, que enseguida 2 gotas de agua y se llena la ciudad. Imagínense una hormiguita en Estados Unidos con la nieve y en Colombia con los arroyos. Se pueden imaginar una hormiguita, ellas no son brutas. Ellas dicen, voy a aprovechar el verano, pero eso usted cuando ve el hormiguero, antes de matarla o de esparcirla, mejor pregúntese, ¿va a llover? Están trabajando, voy a coger ejemplo de ellas y después sí las erradico. Pero primero me están dando una cátedra, que la mire, dice la Biblia, mírala, obsérvala, aprende de ella, para que cuando llegues a viejo, cuando se acabe la abundancia, cuando te echen del trabajo, cuando quiebren los negocios, tú te vas a reír, porque ya tenías ventaja sobre ellos. El robarle a Dios es otra de las causas que traen miseria y pobreza. En Malaquías 3, del 8 al 10, voy a leer, hay gente que dice, yo no le robo a Dios. Pero sí, cuando le robamos a Dios, ahí no hay suerte que valga, ahí no hay mata de sábila que valga, ahí no hay herradura que valga, ahí no hay agua bendita que valga, ahí no hay sal que valga, ahí no hay oración, ni reprensión, ni declaración, no hay nada que valga, porque cuando Dios quita la protección, ahí no vale nada. Y vamos a buscar en Malaquías 3, del 8 al 12, dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues ustedes todos me han robado. Y luego dicen, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en los diezmos y ofrendas. Y dice el 9, malditos son con maldición, porque ustedes, toda la nación, o sea, no se escapó ni uno, ni el pastor se escapó ahí. Toda la nación
me han robado. Y luego da una orden, dice, traigan todos, no algo. Dice, todos los diezmos. ¿Qué quiere decir? Que la gente se arrullaba. Como hizo Zafira y Ananías, ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento? Que vendieron una parcela para darla a la iglesia. Ellos dieron serrucho, como hace la gente tramoyera. Se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, cuando estaban en la congregación, ellos dijeron, nosotros tenemos una parcela, la vamos a vender en 200 millones de pesos, por decir algo. Listo. Y eso va a ser para la iglesia. Nadie se los pidió. Ellos ofrecieron darla, nadie se los pidió. Pero ellos prometieron darla. Y luego, cuando la vendieron, vieron tanta plata en la mano que dijeron, hombre, esto es mucho. Vamos a dar serrucho aquí. Ya sabes, mujer mía, esposo mío. Y entró primero el hombre. Bueno, yo voy y digo que la vendí en 100 millones y nosotros nos quedamos con los otros 100. ¿Quién va a saber si ahí no había nadie viendo? Solamente tú y yo. Ni los pelados saben eso, ni el vecino, nadie. Ya sabes, ¿cómo es? 100 millones. Porque Pedro todo lo pregunta. Desde que era apóstol, él siempre fue preguntón y seguro que va a preguntar. Ya sabes, ¿cómo es? 100 millones. Cuidado a meter las patas, listo. Y entró Ananías. Y Pedro le pregunta, ¿vendiste la heredad, la parcela? Claro. ¿En cuánto? En 100 millones. Bueno, ¿verdad? Bastante, aquí está. Y dijo, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Acaso te obligamos a que lo dieras? Tú propusiste, pero ¿por qué quieres mentirle al Espíritu Santo? Y dice que inmediatamente murió. Dice la Biblia que Pedro le dijo, ahora los jóvenes que están aquí te sacarán muerto, porque mentiste, no al hombre, mentiste al Espíritu Santo. Y cayó muerto. La mujer no había llegado todavía. Ella como que estaba ensayando todavía la mentira. Y ella no se dio cuenta que ahora enterraron al marido. Después llegó ella y Pedro le pregunta, ¿vendieron la parcela? Como no es el tonto, ¿no? Sí, claro, la vendimos. ¿En cuánto? Mi esposo me dijo que en 100. Listo, no voy a defraudar a mi esposo. La vendimos en 100. ¿Por qué con tu marido se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo? Los mismos jóvenes que sacaron el cadáver de tu marido sacarán el tuyo. Y enseguida cayó muerta. Y ese día hubo 2 entierros. No porque violaron, no porque atracaron, no porque secuestraron. Porque le dieron a Dios, se la dieron y después se la quitaron, la serrucharon. ¿Te das cuenta lo delicado que es darle serrucho a las cosas que son de Dios? Un mayordomo hace eso en la casa y lo echan de la casa. Lo echan, porque un mayordomo no tiene derecho sobre los bienes del dueño. Y el Señor cuando habla de sus diezmos, son de Él, no son de nosotros. ¿Por qué serruchamos el diezmo? ¿Por qué serruchamos las ofrendas? ¿Por qué? ¿Quién nos dio derecho a nosotros a robarnos lo que no es nuestro? A robarnos esa plata. Entonces, por eso el Señor dice aquí, en el 9, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos, no la mitad y no un poquito, todos los diezmos al alfolí. Y ya hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto. O sea, es un desafío. Pruébenme en esto. ¿Quién dice? No lo dijo el profeta, ni lo dijo el apóstol, ni lo dijo el pastor. Dice Jehová de los ejércitos. Si yo no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por ustedes al devorador. Y él no les destruirá el fruto de su tierra, ni la vida en el campo será estéril. ¿Dice quién? No lo dijo el presidente de la república, ni el gobernante, lo dijo Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable. Entonces, cuando uno le roba a Dios, de nada sirve que le salgan callos en la rodilla reprendiendo al diablo. Si le está robando a Dios, ya tiene un saco roto. Primero cose el saco para que puedas reclamar tus derechos. Nadie puede reclamar un derecho si está aboleando la ley. No hay derecho si uno no está en la justicia. Entonces, la diligencia, eso es en cuanto a lo que causa pobreza. La negligencia, también dice la Biblia que el sueño trae pobreza. El sueño y la pobreza y cruzarse los brazos. Dice que así vendrá tu pobreza como hombre armado. O sea, la pobreza viene por la pereza. Sí, por la pereza. Por ejemplo, yo vi
en un caso donde yo trabajaba con una empresa, llevándole emprendimiento a la gente pobre a través de una empresa. Me pagaban por eso. A mí me pagaban para eso. Y yo vi una mujer muy pobre, piso de tierra, paredes de cartón y de plástico, techo de plástico, muy mal vestida. Era un cambuche la casa. O sea, no era casa, era un cambuche. Y tenía un azafate, o sea, como un fogoncito de leña. Ahí estaba haciendo unas arepas, unas empanadas. Y yo empecé a preguntarle porque no hay efecto sin causa. A mí me gusta preguntar mucho porque uno aprende preguntando. Yo le dije, ¿usted siempre estaba así en esta pobreza? Me dijo, no, yo tuve mi finca, tuve mi esposo, tuvimos ganado, tuvimos todo. Y luego vinieron los grupos armados y mataron a mi esposo, le quitaron las vacas, en fin. Yo le dije, el gobierno no hizo reparación de víctimas porque el gobierno da reparación de víctimas. Sí, ya me pagaron a mi esposo, me pagaron una parte. En esa época, hace como 15 años, le habían dado como 30 millones de pesos. Y yo dije, caramba, si las bolsas de cemento están a 7.000, saqué cuenta enseguida en la mente. Yo le dije, ¿y esa plata usted qué la hizo? ¿Por qué vive así? Con eso se hubiera podido comprar cemento, arena, pagar mano de obra, es una casa de material, echarle un pisito. La bolsa de cemento vale tanto, una teja de ternil vale tanto, un inodoro vale tanto, y no para que esté tirando en bolsita, el popó en bolsita por ahí. Me dijo, no, es que yo con esa plata le compré un televisor a mi hijo para que no se deprima. Un televisor que no tenía yo trabajando en 3 empresas. Un televisor cuando eso estaban de moda, los pantalla plana. Y yo todavía tenía el cajoncito ese de pobre, todavía lo tenía yo porque yo no boto la plata. Ella tenía un pantalla plana que pesaba más que el techo de la casa. Y tenía un pico grande. Y cuando lo prendía el pico quería desbaratar la casita por el movimiento que hacía. Y un celular de alta gama. Y yo le decía, ¿y el resto que lo hizo? No, mi hijo tiene que divertirse para que no entre en depresión. Y yo también tengo que divertirme. Pero sí le pido, profe, entonces yo le hablé del Señor y me dije, le pido, profe, que ore para que me den la otra mitad. Pues voy a orar para que no le den nada. Lo que voy a orar es que Dios le dé duro y le enseñe a respetar el dinero. En este caso, ese dinero que le dan a ustedes es del Estado, es de todos los colombianos. Y ese dinero es de Dios y usted lo despilfarró. Siga en miseria, siga en pobreza hasta que aprenda. Porque la ignorancia se paga con lágrimas. Y no le di nada porque no me gustó cómo ella pisoteó el dinero. Le dije que aprendiera, que leyera la Biblia y aprendiera a manejar 2 pesos, aprendiera a manejar el dinero. Entonces la diligencia es la que trae prosperidad. Dice la Biblia en Proverbios 22:29 y dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará entre los de baja condición. Esa es la persona que es diligente, la persona que se levanta temprano, la persona que toca puertas, la persona que mete hoja de vida, la persona que va y pide una cita y conversa y dice, yo sé hacer esto y esto y esto, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Cuenta conmigo, yo sé hacer esto, yo sé lo otro. Esa es la persona que siempre está arriba. La persona que dice, yo soy buena en esto, o yo quiero aprender a hacer esto porque voy a vivir de esto, voy a perfeccionar esto. Yo me acuerdo una vez que yo nunca había hablado en radio, nunca. Yo era tímida porque yo de pequeña era gaga. A mí yo me envenené, yo quedé muda varios meses y después yo quedé gaga. Entonces me tenían que meter un puño en la espalda para que soltara la mitad de la palabra. Y me ponía roja y se me salían las lágrimas. Entonces yo quedé con un trauma de que yo nunca hablaría en público. Ahora porque nadie me puede parar. Sin terapia y sin médico y sin nada, sino Dios hizo el milagro. Pero yo quería aprender a hablar en las emisoras radiales. Y había un curso de Caracol, sí, la empresa Caracol aquí en Colombia, Caracol Radio, vinieron a dictar unos cursos a Barranquilla. Y ese curso era costoso para mí, porque yo no tenía un peso. Pero yo dije, yo quiero aprender a hablar en la radio, yo quiero aprender a hablar en público, ¿cómo hago? Y me acordé que la Biblia dice, ¿has visto hombre diligente? Delante de los reyes estará y no entre los de baja condición. Y yo fui hasta allá y pregunté cómo se llamaba el director de ese curso, ese taller. Me lo presentaron. Era un hombre muy famoso en la radio.
Y me presenté, soy la pastora Daluz Ballesta, me gustaría hablar en público, pero no lo sé hacer y tampoco puedo pagar el curso porque no tengo ni un peso. Pero si usted me lo regala, le prometo que no me callaré nunca, sino que será como una siembra para el reino de los cielos. Porque el hombre era cristiano y estaba yendo a las iglesias para que los hermanos pudieran aprender a hablar en la radio. Pero yo no tenía plata, tampoco pertenecía a esa iglesia. Cuando el hombre me vio, se sonrió, me tocó el hombro y me dijo, mujer de fe, hice el curso gratis. Y yo hoy pues puedo hablar y me fui preparando. Pero si yo me quedo ahí llorando, no tengo un peso y no toco puertas, nadie me va a abrir. Si no pido, no recibo nada. Y si no busco, no encuentro nada. Pero la diligencia es la que hace que la gente esté delante de los grandes y no entre los de baja condición. Entonces cuando dicen, fulanito está en la rosca, fulanito está en la piña, fulanito tiene suerte, ni es suerte, ni es rosca, ni es piña. ¿Sabe qué? Diligencia. Otra de las cosas que nos pone el Señor como ejemplo es la mujer virtuosa. Hay gente que dice mujer virtuosa y esa palabra la escudriñé tanto que no todas las mujeres somos virtuosas. Mujer virtuosa, pero no se lee en todo el pasaje bíblico, donde dice que la mujer virtuosa trabaja con sus manos. No es mantenida y está casada, porque hay mujeres que dicen, me voy a casar con un hombre rico que me mantenga. Yo a esa persona no la quiero ni de amigas. Mujer que habla así, yo he cortado muchas amigas que han dicho, yo quiero un marido rico para que me mantenga. Yo dije, no eres mi amiga, porque me llevas a la miseria y a la pobreza. La mujer virtuosa de la Biblia, dice la Biblia que tenía empresa. El marido se sentaba orgulloso en la puerta, porque la mujer no era una mantenida. Ella no estaba esperando a que él llegara a traerle el arroz y la carne para cocinar. Ella no esperaba a que él le trajera la ropa y los zapatos. Ella no esperaba a que él pagara a la sirvienta de ella. La Biblia dice que la mujer virtuosa era diligente. Dice que compraba telas a los mercaderes que venían de otros países. O sea, era una mujer empresaria. Tenía su emprendimiento, tenía sus negocios, tenía criadas. Se vestía de lino fino, no andaba vestida de harapo porque era pobre. Era una mujer emprendedora, tenía su empresa, trabajaba de noche y de día. De tal manera que dice la Biblia que la lámpara no se apagaba de noche. ¿Qué quiere decir? Que la empresa producía de noche, con otros empleados, por supuesto. Y le daba comida a sus criados y tenía a sus hijos bien vestidos. Y cuando daban la noticia que el dólar está cayendo, que el euro está cayendo, que viene la ruina, ella se reía de lo que venía. Léase bien ese proverbio, se reía, no entraba en depre, ni iba a psiquiatra, ni iba a los bancos a endeudarse, ni iban de la tienda a fiar. Ella no hacía eso porque era virtuosa, era diligente, era una mujer única. Por eso dice que su valor sobrepasa al de las piedras preciosas, o sea, la esmeralda, el diamante, el rubí. Pero cuando tú le digas a alguien, mujer virtuosa, antes de decírselo, mira cómo está la cartera de ella. Mira cómo está, cómo viste. Porque virtuosa le llaman a cualquiera. No. Lee primero la Biblia antes de llamar a una mujer virtuosa. Yo me siento en deuda con ese pasaje bíblico. Me siento en deuda. Porque yo creía que virtuosa era ser cristiana nomás. Virtuosa es tener toda esta diligencia. No me voy a meter con el resto, con su tiempo y con todo, porque esa es una buena, o mayordomo, era una buena administradora, pero estamos hablando es de las finanzas. Por eso estamos hablando que esa mujer vestía bien, tenía empresa, tenía criada, tenía negocio, era empresaria, no era empleada. Me duele mucho y se lo digo de corazón. Cuando mujeres con tanto talento, pastora, ore por mí por un empleo. ¿Y de qué? Del que sea. Dios no me oye esa oración porque no la hago de corazón. Porque Dios no quiere que tú seas cola. Dios quiere que seas cabeza. Dios quiere que te prepares en algo. Y si te van a pagar, te paguen bien por eso. Que te paguen bien por lo que sabes y te gusta hacer. No por cualquier cosa. Porque te tratan como a trapo. Te tratan como alfombra. Porque ni siquiera has entendido que eres mayordomo de los tesoros y de todas las riquezas del reino. Y estás escondiendo el talento para trabajarle a otro. Estás escondiendo el tuyo para multiplicar el ajeno. Como dice la Biblia, la viña que era mía no la cuidé. Me puse a cuidar la viña ajena. Hay mujeres y hombres que multiplican el dinero en las empresas ajenas. Y el talento de ellos lo entierran. Y esperando a que el otro le pague, si es que le paga. Y esperando una pensión miserable de 3 pesos.
cuando su talento lo enterraron y tuvieron toda su juventud para administrar y no lo hicieron. Hasta que llegó la vejez, los alcanzó sin fuerza. Hasta que llegó la vejez sin fuerzas, sin salud, miseria, en pobreza, solo, para decir, Señor, llévame. Qué tragedia de vida, ¿verdad? Sí se salva, no digo que no, sí se salva porque la salvación es por gracia. La salvación no tiene nada que ver con que tú tengas o no tengas dinero. Pero lo que sí Dios quiere es que mientras que estés pasando en el camino, aquí, mientras que te vas, no te vayas a suicidar para acelerar el paso. Mientras que te mueres, mientras que vas al cielo, Dios quiere que tú vayas al cielo con la frente en alto. Dios quiere que tú vayas al cielo dejando un legado. Que dejes una buena imagen de que serviste al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que mueras feliz y en honra. Mucha gente ha muerto, que hay que recoger limosna para comprarle el cajón. Mucha gente ha muerto en miseria, con grandes talentos. He visto artistas morir que hay que recoger para comprarle el cajón para enterrarlo. Hicieron hermosas esculturas, hicieron hermosos cuadros, tuvieron renombre, pero enterraron el talento, lo pisotearon, lo desperdiciaron y no hicieron nada con él. Murieron en vergüenza. Que no pase eso contigo o conmigo. Entonces, ya para cerrar, digo el último ejemplo, que hay muchos, pero voy a coger a José en Egipto, que Dios le muestra al faraón un sueño. Ustedes lo conocen, las vacas, las vacas flacas se comen a las vacas gordas, las espigas secas y enjutas se comen a las espigas gordas, y no sabía qué significaba hasta que Dios le reveló la interpretación del sueño, y eran 7 años de abundancia que venía sobre la tierra, 7 años de bendición, de prosperidad, y 7 años de hambruna, de crisis en finanzas y en todo. Y enseguida Dios le dio estrategia de administración, estrategia financiera. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo es el que da las estrategias? Y la obediencia, porque si Dios muestra, no hay obediencia, de nada sirve que Dios muestre si nadie va a obedecer. Pero José dijo, búsquese mi señor un hombre sabio, entendido, que recoja todo el grano, recoja toda la cosecha y la almacenes en grandes bodegas, y luego las vendan y multipliquen ese dinero. Cuando venga la hambruna, le den de comida a muchos pueblos y a este pueblo para que no mueran de hambre. Enseguida el faraón dijo, ¿qué hombre más sabio y más inteligente que tú? ¿En qué parte estudió negocios internacionales José? En la cárcel, no. ¿En qué parte estudió administración de empresas José? En la cárcel, no. Vino del reino, del dueño y el propietario de los recursos humanos. Entonces, si estamos dispuestos a obedecer, Dios te va a revelar y te va a dar estrategia para que montes tu negocio, tu empresa, o si estás trabajando en un cargo, en una empresa, te pongan arriba como gerente, no te pongan a lavar siempre los baños. Está bien que empieces con un baño, pero toda la vida lavando baños ya eso es un demonio ya eso es un espíritu, ya eso es maldición, eso no es de Dios. Dios quiere que empieces con lo que tienes. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Eso fue lo que Dios le dijo al que multiplicó los talentos. Dijo, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le dijo a los que multiplicaron el talento. Si tú empiezas con una venta de arepas y eres fiel en eso, en lo que hemos hablado, darle a Dios lo que es de Dios, administrarlo, no despilfarrarlo, dentro de poco tendrás distribución de arepas a los grandes centros, a los grandes restaurantes, a los grandes almacenes. Cuando vayas a un centro comercial y en la parte de comida veas marcas allí, mira en tu imaginación, imagínate cómo empezó la que puso esa cantidad de arepas allá en el centro comercial, en el supermercado. Mira cómo empezó el que puso la leche allá. Mira cómo empezó el que puso el suero. Mira cómo empezó el que puso la yuca. Mira, todo lo que tú veas ahí, tú puedes decir, yo también puedo. Si ellos pudieron y está lleno este supermercado, está lleno de marcas de comida, de cosas, ¿por qué no puedo yo? Si ellos pudieron, tú también puedes. Buenos administradores. Y para terminar, vamos a ver los resultados si uno obedece.
Se aparta de las malas compañías, esa gente que si el gato cumple años, hacen tremenda parranda el gato. Si tienen un perro y el perro cumple años, le hacen tremenda parranda que se respete, porque el perro se respeta. Y por cualquier cosa van a comer a la calle. Yo no estoy de acuerdo en que una persona todo el tiempo esté comiendo en la calle porque tiene flojera de cocinar. Todo el tiempo busque quien le hagan las cosas cuando pueda hacerlas. Mientras que uno está avanzando en la finanza, no puede gastarse la semilla. A nosotros nos enseñan cuando aprendemos sobre finanzas, no te comas la semilla. Capital semilla le llaman. Siempre tienes que apartar para Dios, que es la principal semilla, esa para que no se la coma el hollín y la polilla en el reino, que es la parte de Dios. Luego aparta lo tuyo para invertir y multiplicarlo. Pero hay gente que se come todo y luego dice, fulanito, préstame tanto, y ganan más que tú a veces, pero te andan prestando y andan fiando. No es falta de dinero, es falta de administración, es falta de buena conducta en eso. Se están despilfarrando, tienen mala administración y ya andan tirándose cosas de lujo donde no tienen. Entonces, esto de la administración es delicado. Entonces, yo quiero leer para ustedes para que veamos cómo Dios quiere que vivamos. Por eso nos da estas reglas, por eso nos da estas normas, por eso nos da estos entrenamientos en un libro llamado la Biblia. La mayoría de gente no lee la Biblia. Solamente cuando van a la iglesia es que la llevan y a veces no la llevan. Y en la casa no hay tiempo para leer Biblia. No lo sacan tiempo para todo, para trabajar, para cocinar, para comer, para dormir, para ir al baño, para jugar, para lo que sea está bien, pero no hay tiempo para leer Biblia, no lo sacan. Tampoco sacan para estudiarla, tampoco para orar. Entonces, por eso es que el pueblo está así por ignorancia. Entonces, yo quiero leer las bendiciones cuando uno es un gran mayordomo, un buen mayordomo. Hay bendiciones. Hay recompensa y te la voy a leer porque a mí me encanta. Es más, yo en mi Biblia tengo el nombre mío. Ya, yo pongo el nombre mío ahí. Yo en mi Biblia la tengo toda escrita, rayada, subrayada. Porque yo, por ejemplo, me pongo Deuteronomio 28:11. Y dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Yo digo, y a mí, a Daluz Ballesta, Jehová me hará sobreabundar en bienes. Ya, entonces así lo hago yo, lo personifico, lo vuelvo mío. Lo vuelvo mío. Usted vuelva lo suyo también. Estas son consecuencias de ser un buen mayordomo, consecuencias de administrar bien, consecuencias de saber usar el dinero que Dios puso en tu mano, la salud, el tiempo y todo lo que Dios puso en tu mano te va a traer como recompensa. Deuteronomio 28, pero nada más te voy a leer una parte, el resto la lees tú. Todo Deuteronomio 28 que se llama bendiciones de la obediencia. ¿Ya? Y dice así, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que ha jurado Jehová a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo. Mira, te va a abrir él. O sea que el cielo puede estar cerrado. El cielo puede estar cerrado para muchas personas hoy. Pero te hará Jehová sobreabundar en bienes, sí. Y dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Para qué? Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. O sea, lo que hagas, así sea una empanada, un buñuelo, eso lo va a bendecir Jehová. Eso, lo que sepas hacer, lo que te atrevas a hacer, para bendecir toda obra de tus manos. Y dice, y prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Pero en el pueblo de Dios está pasando lo contrario. El que no es del pueblo de Dios tiene carro, tiene empresa, tiene cuentas bancarias. Y el hijo de Dios que anda en ayuno, en oración, que anda en vigilia, que anda orando, van del que no es hijo de Dios y le dice, préstame 100,000 pesos, préstame tanto. No es eso el orden bíblico. El orden bíblico es este, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres, puedes ser gerente o jefe. Si tú quieres y te propones obedecer y hacer al pie de la letra lo que Dios está diciendo, no serás empleado. Eso cuando yo lo entendí, yo monté mi empresa. Y a mí no me echaron. Dios sabe que no miente. Si alguien me está escuchando, sabe que no estoy mintiendo.
Si son los dueños de la empresa que me van a escuchar un día, se darán cuenta que nunca me echaron. Empresas prestigiosas, empresas reconocidas a nivel nacional e internacional. Nunca me echaron. Yo cuando entendí esto, yo dije, oye, ¿yo por qué soy cola? Si la cola es para los desobedientes, si yo estoy en obediencia, ¿por qué tengo que estar de cola? Y enseguida me retiré, pero fui aprovechando y fui almacenando y fui guardando como la hormiga y fui acumulando. Y cuando me solté, ya tenía mi empresa con un colchoncito o con una columnita. Y mi empresa se llama Adaluz Ballesta, Casa del Arte. Y está registrada a nivel internacional ya. ¿Por qué? Porque entendí esta verdad. Pasé de empleada a cabeza, pasé de cola a cabeza, pasé de estar abajo aguantando humillaciones de los jefes míos, porque a veces me humillaban, a veces querían pagarme cuando les daba la gana, a veces disponían de mi tiempo, disponían de mi dinero, disponían de mi trabajo, o sea, ellos eran los dueños míos. Yo dije, no señor, la Biblia dice aquí que estarás arriba y no abajo y serás cabeza y no cola. Suerte les digo, jefe, hoy vengo a entregarle. ¿Encontraste un empleo mejor? Yo dije, sí. ¿Cuál? Yo dije, el del reino. Y voy a montar mi empresa, voy a entrar en obediencia. Y Casa del Arte hoy me sostiene. Y con Casa del Arte he fundado iglesias. Y con Casa del Arte estoy llevando el reino a todos los rincones sin pedirle permiso a nadie. ¿Por qué? Porque el pincel que Dios me dio es la llave de Dios para abrir y cerrar puertas. Entonces, si tú hoy estás escuchando esta verdad y sientes que Dios te está hablando, deja el miedo, porque el que enterró el talento, dije, tuve miedo y lo enterré. Y yo ahora en el nombre de Jesús, yo reprendo todo miedo. Voy a orar por los que están oyendo. En el nombre de Jesucristo, reprendo todo miedo, toda cobardía que el diablo ha puesto en las mentes de personas talentosas, de personas que tienen mucho talento en las artes, para escribir, para hablar, para realizar objetos, para construir, para diligenciar, para la salud, para la arquitectura, para la política, para toda área. Todo talento que Dios le ha puesto y esté siendo enterrado, hoy reprendo en el nombre de Jesús toda negligencia, toda pereza, en el nombre de Jesús. Señor, mira a cada oyente, mira a los que estén juntándose con personas que malgastan su sueldo. Retírales esas amistades, Señor, retírales esas amistades, así sean familiares, retírales esas familiares que siempre gastan el dinero en parranda, en fiestas, en paseos, en lujos no necesarios, mientras que apenas están fortaleciendo la columna financiera. Padre, darle sabiduría como la que le diste a José en Egipto. A José le diste la sabiduría de almacenar y no despilfarrar en la abundancia, sino que almacenó y guardó. Y cuando vino la crisis financiera, habían cúmulos y habían bodegas de reservas y riquezas. Señor, ayuda a tu pueblo. Ayuda a los que están trabajando, Señor, a que ellos vayan pensando en cómo generar sus propios ingresos, donde ellos puedan ir pensando, Señor, cómo montar su negocio o cómo escalar a un cargo más alto, más digno, como el que tuvo José. No llegó a ser faraón, pero fue gobernador. Eso es un cargo alto y no era cualquier empleado que limpiaba el piso o cocinaba. Señor, yo declaro en tu nombre, Padre, que esta palabra no volverá vacía, que esta palabra del reino llegará a los corazones, Señor, y retumbará en los rincones de cada persona, en lo más profundo, que llegue hasta la médula de los huesos, que es donde están las células madre, hasta allí llegue y transforme los pensamientos de toda miseria, de toda pereza, de toda pobreza, de toda ruina. En el nombre de Jesús reprendemos toda ideología, toda filosofía, todo aquello que nos haya metido en la cabeza de que ser pobre es la voluntad de Dios, de que estar en la ruina es lo que Dios busca. En el nombre de Jesús derribamos esos argumentos de pobreza y de miseria que no traen sino decepción, no traen sino enfermedad, no traen sino burla de los demás hacia nosotros, no traen sino escarnio. El Señor dice que serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo, y prestaremos a otros, Señor. Quiere decir que tendremos con qué dar y el reino tuyo se extenderá, y podemos, Señor, incluso regalar Biblias, y podemos, Señor, llevar alimento a los pobres, y podemos dar ropa a los que no tienen, y podemos hacer refugio, Señor, para los que habitan en calle, y podemos hacer comedores para los hambrientos, y podemos montar empresas para darle empleo, Señor, a los que están sin empleo. Señor, pero tu pueblo necesita entender esta verdad. Tu pueblo necesita entender que no nació para estar abajo, sino para estar arriba, para gobernar, para señorear. Cuando tú lo formaste
tomaste y lo pusiste en el huerto. Dijiste, señoreen, gobiernen, dirijan, no para hacer pies, no para estar abajo, no para hacer cola, sino para estar arriba. Señor, hoy te pedimos perdón por haber enterrado ese talento, por haberlo descuidado o menospreciado, y por estar buscando cuidando la viña ajena y la de nosotros la estamos descuidando. Porque el reino de los cielos se extiende cuando nosotros, Señor, vamos a llevarlo. Él no se va solo, Él va con nosotros. Tú nos mandaste a nosotros. Y para ir necesitamos recursos. Y los recursos vienen cuando multiplicamos los talentos. Es esta la razón, Señor, por la cual tú nos pusiste como administradores, como mayordomos. Porque todas las riquezas son tuyas para establecer tu reino en la tierra. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por eso reprendemos la miseria y la pobreza. Reprendemos la ruina, reprendemos la escasez que está estorbando el ensanchamiento del reino, que está estorbando la extensión del reino. Muchas personas no tienen ni siquiera un pasaje con que congregarse. Muchas personas no tienen ni con qué comprar una Biblia, porque hay espíritu de ruina y de miseria puesta por el diablo. Por tanto, Señor, hoy nos sacudimos. Tu palabra dice, levántate del polvo y sacúdete y extiende tus estacas. Extiende tus estacas, no seas escaso, piensa en grande, dice el Señor. Padre, bendice a tu pueblo. Levántalos en estos últimos tiempos, porque la escasez estorba el crecimiento, Señor. La escasez estorba el avance. La escasez trae vergüenza. La escasez trae burla, trae escarnio, trae menosprecio. Y tu pueblo, tu palabra dice que tendrá doble honra en vez de vergüenza. Tendrá doble honra. Aquí abajo en la tierra y en el cielo tenemos bendición. Tú has dado provisión en la tierra, así como en el cielo, porque el Padre nuestro nos enseñó esto. Venga a nosotros tu reino y llegase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo es que todo sea en orden y todo sea de bendición, porque en el cielo no hay miseria, no hay pobreza, no hay escasez. Por tanto, el mismo cielo, el mismo reino, venga a nosotros hoy. Recíbelo, hermano. Recibe ese gobierno de cielo. Recíbelo en el nombre de Jesús, porque en el cielo lo que hay es bendición, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, allá arriba no tiene intermediario. Acá abajo es que el hombre, inspirado por Satanás, ha llevado la pobreza hasta la misma iglesia, por los mismos púlpitos, usando la boca de pastores y ministros, hablando en nombre de Dios palabras del diablo, llevando al pueblo a la ruina, a la miseria y a la escasez. Y como resultado, estancamiento del reino. Padre, gracias porque hemos entendido esta verdad. Ábrenos los ojos y los oídos, y que esta palabra no regrese vacía a ti, sino que haga el efecto por el cual es enviado, y veamos resultados, Señor, donde la semilla nazca, crezca y dé muchos frutos, y se extienda tu reino en toda la tierra, y se haga tu voluntad aquí abajo como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.